En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 23 de enero de 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 22 al 30, donde nos dice que en aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro de Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacer la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en la casa de un hombre forzudo para arramblar a su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá recién robar con la casa. En verdad os digo que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenían dentro un espíritu inmundo. Es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy cuando leemos este Evangelio, quizás podemos tener o salir un asombro bien grande en nuestra vida. Podemos tener esa alucinación, hoy alucina, como se dice en el lenguaje de la calle, porque podemos contemplar que los escribas que habían bajado de Jerusalén ven pues de alguna manera la compasión de Jesús por toda la gente que tiene a su alrededor, y con su poder en esa obra que tiene, pues hace y libera a todos esos oprimidos. Y a pesar de todo lo que ven, le dicen: oye, alucina, ¿no? Está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios, que es que expulsa a los demonios. Qué alucinante, ¿no, hermanos? Qué alucinante, de verdad. Realmente uno queda sorprendido que hasta dónde se puede llegar la ceguera y las malicias humanas, hasta dónde se puede llegar la dureza de corazón, como en este caso de estas personas letradas, instruidas. ¿Hasta dónde, hermanos? Tienen delante la bondad en persona, ven a la misericordia viva hecho en persona en nuestro Señor Jesucristo, que es el humilde de corazón, que es el único inocente y que es capaz de curar y liberar. Se supone que ellos son los entendidos, los ilustrados, los inteligentes, los que conocen todas las cosas de Dios para ayudar al pueblo. Se sobreentiende y se conoce. Y resulta que no solo lo reconocen, sino que lo acusan. Y lo acusan de demonio, lo acusan de diabólico. Amén. Con este panorama, hermanos, es como para darse media vuelta y decir: ahí te quedas, hasta ahí nomás te quedas. Pero el Señor, vemos cómo sufre con paciencia ese juicio temerario sobre su persona. Pues debemos de tener en cuenta que Él es un testimonio insuperable, hermanos, de amor, pero eso de amor paciente y de humildad, de mansedumbre en su totalidad. Su condescendencia sin límites le lleva incluso a tratar de remover los corazones, hermanos, de ti, de mí, de todos de esa época, con parábolas y consideraciones muchas veces razonables, aunque al final advierte con su autoridad también divina. Con esa autoridad advierte que esa cerrazón, esa ceguedad, esa terquedad del corazón, que es la rebeldía ante el Espíritu Santo, pues eso quedará sin perdón. Y no porque Dios no quiera perdonar, hermanos, sino porque para ser perdonados, primero debemos de reconocer nuestro pecado. Primero una persona debe reconocer su pecado. Amén. Por eso es que este pasaje nos sirve mucho para ti, para mí, para ilustrar en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo, hermanos. Y nos habla también del perdón, que todo se perdona, menos contra el Espíritu Santo. Los escribas y los fariseos, con tal de desacreditar a Jesús, hacen desaparecer todas las cosas buenas realizadas por Él como si fueran
echas gracias de la acción del demonio. Esto no es otra cosa, hermanos, que un rechazo consciente, ojo, consciente, porque ellos son testigos de lo que están viendo, pero es un rechazo consciente, ni siquiera inconsciente, es consciente de la gracia de Dios. Es una resistencia a la verdadera conversión. Es como, hermanos, tú y yo sabemos lo que Dios nos puede dar y rechazo ese camino de conversión, rechazo a las cosas que estoy viendo y que Dios está haciendo en mi vida. Amén. Y esto desafortunadamente, hermanos, puede suceder también muchas veces en nuestra vida. De manera sistemática rechazamos la invitación de Dios y rechazamos muchas veces de manera radical a convertirnos, a dejar nuestra vida de pecado, a dejar ese hombre pasado, del pasado, y para ello inventamos mucha clase de excusas, distintas excusas, las cuales nos mantienen al margen del amor de Dios, nos tienen alejado de Dios. Nunca tenemos ni siquiera unos minutos para Dios. Siempre le ponemos pero tengo esto que hacer, pero tengo que ir al trabajo, pero tengo una reunión familiar, pero justamente tengo algo que hacer con mi hijito, con mi hijita, pero a última hora se me pasó esto. Siempre le buscamos excusas para abrir la puerta a Dios. No aceptamos esa invitación, la rechazamos. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que esos rechazos es pecar muchas veces contra el Espíritu. Entonces no consiste en hablar mal de Él, sino en rechazar la invitación de Dios a la vida de gracia. Amén. Esto puede incluir, hermanos, sí, puede incluir en encerrarnos detrás de posiciones teológicas, filosóficas y científicas que de alguna manera nos van bloqueando. Y nos van bloqueando de acuerdo a nuestra acción de gracia que busca la unidad y la paz. Muchas veces nos creemos sabelotodos, pero de alguna manera nos va alejando. No desaprovechemos hoy la oportunidad, hermanos, que Dios nos da. No desaproveches la oportunidad que Dios te da para amarle y amarlo cada día más y para descubrir verdaderamente en Él la única fuente de la verdad y de la auténtica felicidad. Hermanos, no hay límites para la misericordia de Dios, pero quien se niegue deliberadamente a recoger esa misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, ese verdadero arrepentimiento que nace de tu corazón, pues rechaza el perdón y rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Amén. Semejante, hermano, semejante endurecimiento puede conducir a la condena fatal. Semejante endurecimiento en nuestro corazón nos conduce a la perdición eterna. Este es el drama, hermanos, de la libertad humana, que puede oponerse a Dios y a su palabra y cerrar su corazón al perdón. No permitamos que eso suceda en tu vida y en mi vida y en la de los demás. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es pues presumir y reivindicar el derecho, como se dice, de perseverar en el mal. ¿Quieres perseverar en el mal? ¿Quieres perseverar en el mundo? ¿O quieres verdaderamente arrepentirte de tu vida pasada y volverte a Cristo? Hermanos, perseverar en el mal es un rechazo al perdón y a la redención que Cristo nos pone y nos ofrece. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la obstinación contra Dios, llevada muchas veces hasta el final de tu vida. Es negarse deliberadamente a recibir la misericordia divina, y no permitamos eso. Aceptemos con fe, con esperanza, la vida que Dios nos da, pero para ello primero reconozcamos cuánto hemos pecado y arrepentamos verdaderamente de eso y convirtámonos a partir de hoy. Amén. Oremos. Padre bendito que nos has dado tu único Hijo para demostrarnos que siempre estás con nosotros y que nunca nos dejas fuera de tu alcance. Te pedimos hoy humildemente que con la ayuda del Espíritu Santo crezca en nosotros la confianza de tu infinita bondad y misericordia, y que nuestra fe se vea siempre fortalecida por esa perseverancia tuya en medio de tus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.